¿Para qué puso Dios al Adán en el jardín? Hemos dicho que hay dos puntos en los que la mayoría coinciden, la mayoría de traducciones bíblicas coinciden. La primera la hemos visto, Dios pone al Adán en el jardín. Y ya hemos visto que no simplemente lo pone, le da descanso. ¿Bien? Ahora, un segundo punto en el que todos coinciden es que, y pongo la mayoría, pero digo todos y creo que no me quedaría corto. Todas las traducciones que conozco. Y conozco decenas de traducciones. Y he mirado y he consultado decenas de traducciones. No 5 o 6 que tengo por casa. Decenas. No he encontrado ninguna que lo vierta de manera distinta. Todas coinciden en que lo pone para labrar y guardar el jardín. Fijaros, las 6 que os he propuesto aquí, todas, incluida la Biblia de Ferrara. Y esto sí me duele en el alma, porque aunque tiene un cambio interesante, hay otra cuestión que no sería correcto. Ahora lo comentaremos. Reina Valera 1960, para que lo labrara y lo guardase. La Biblia de las Américas utiliza un sinónimo que también es correcto, para que lo cultivara y lo cuidara. Biblia textual, para que lo cultivara y lo guardara. Tenemos una fusión de la Reina Valera y la de las Américas. La Peshitta, para que lo labrara y lo protegiera. La del oso, para que lo labrase y lo guardase. En este sentido, Reina Valera 1960, que es una revisión de una revisión de una revisión de una revisión, que en su origen tiene esta traducción bíblica, ¿sí? Esta y la de Cipriano de Valera, del 1602, la Biblia del Cántaro. Bueno, como veis, mantiene bastante el sentido, ¿eh? Aquí no lo ha variado. Para que lo labrara y lo guardase, para que lo labrase y lo guardase. Bien, estamos en lo mismo. Y la Biblia de Ferrara dice, para labrarla y para guardarla. Fijaros que cambia el género. Aquí es en masculino, aquí es en femenino. ¿Pero por qué lo traduce en femenino? Porque, aunque traducir en femenino estos verbos es correcto, lo que han hecho aquí es traducir la palabra jardín o huerto en femenino, huerta. Entonces, púsolo en huerta de Edén para labrarla y para guardarla. Es decir, aunque hay un cambio de género, también han cambiado el género de la palabra gan, que es la palabra jardín, que es una palabra cuyo género es masculino. Lo han cambiado a femenino para que tenga concordancia con los verbos que, como vamos a ver a continuación, están en femenino. Bien, así que siguen haciendo referencia a que hay que guardar y labrar el jardín. Para eso Dios lo puso al hombre allí. Fijaros que, si tenéis la Biblia de Ferrara, oportunidad de consultarla, en los versos anteriores no traduce huerta, sino que traduce huerto. Es en este caso que cambia huerta. Digo, vaya qué casualidad. ¿Por qué no han mantenido huerto? Es una A. Quitar una O y poner una A nos cambia todo. Nos cambia todo. ¿Qué dice el texto hebreo en este caso? Pues, como hemos leído, Génesis 2.15 nos dice, y tomó Adonai Elohim al Adán y le dio descanso en el jardín de Edén para servirla y para guardarla. Esto es lo que dice literalmente el texto. Ahora, yo no sé si se os produce algún cortocircuito, pero si yo leo esto por primera vez, sí, se me produce un cortocircuito. Empiezo a pestañear, digo, aquí está pasando algo que no entiendo. Porque no concuerda gramaticalmente. Porque jardín es masculino y los verbos están en femenino. Entonces, ¿hay un error gramatical o no? Fijaros, tenemos dos verbos, los tenemos aquí, ¿sí? Leabdag y ulshomrach. Estos son los dos verbos. Para servirla sería leabdag y para guardarla sería ulshomrach. Y fijaros en este puntito de aquí dentro de la consonante Hei. Este puntito lo cambia todo. Un puntito, pero sí, así es el texto hebreo y sobre todo el texto masorético. ¿Qué tenemos entonces en leavda? Vamos a analizar los dos verbos. Leavda, primero este, después analizaremos ulshomrach. Leavda, con este puntito aquí. Leavda. ¿De qué se trata este verbo? Bueno, es un pal, voz activa simple, en infinitivo constructo, más el sufijo pronominal de la tercera persona del femenino singular del verbo abad. El verbo abad, perdón,
significa trabajar, labrar, servir, venerar. La palabra evet, que también es de la misma familia léxica, que significa siervo. Entonces, evet, siervo, abad, servir. Servir, trabajar, etc. También tenemos las acepciones de labrar, cultivar, rendir culto, venerar. Bien, si tenemos una vertiente religiosa, pues vamos a tener también la acepción de venerar, de rendir culto. Ahora, ¿qué nos interesa a nivel gramatical de aquí? Tercera del femenino singular. Esta terminación que tenemos aquí, que es la que tenemos en el texto masorético, ¿sí? Recordemos, es lo mismo. Y aquí vamos a ver que también la tenemos. Esta terminación lo que nos está indicando es un sufijo pronominal, que nos viene a decir que es un subfemenino. Labrarla a ella. No sería labrarlo, es decir, el jardín, sino labrarla. Por eso, la Biblia de Ferrara ha traducido bien leabda. Han dicho para labrarla. Lo que han hecho es cambiar, y para que concuerde, poner huerta, como hemos dicho. Labrarla. ¿Labrar qué? Labrar la huerta. Porque si traducimos labrarla el jardín, no tiene concordancia, se produce un error. Pero este verbo es una tercera de femenino singular. Es el sufijo pronominal, que sería ese posesivo. Su de ella, labrarla a ella. Lo mismo nos ocurre con ulshonga. Ulshonga tiene esa misma terminación que ya hemos señalado, con el mapik. Este puntito se llama mapik. Ya los que dais hebreo conmigo, las clases particulares, ya hemos trabajado el mapik en todos los que estáis aquí hoy, y ya sabéis lo que es. Ya conocéis este sufijo pronominal. Ya lo hemos trabajado. Entonces, vosotros mismos, es una cuestión netamente gramatical del idioma hebreo, vais a poder identificar que en efecto se trata de la tercera del femenino singular. Entonces, volvemos a tener un pal en infinitivo constructo más ese sufijo pronominal. ¿De qué verbo en este caso? Del verbo shamar, que es el verbo guardar, custodiar, observar, cumplir, el que guarda mis mandamientos. También tenemos esa vertiente religiosa, si queremos, del verbo shamar. Trabajaremos con los verbos y las implicaciones de los verbos que se utilizan en este texto, porque las tiene. Ahora, me interesa que nos fijemos de vuelta, tercera, femenino singular. ¿Qué sería? Y sería y para guardar a ella. Guardarla. No guardarlo. Guardarla. Ahora, guardarla el jardín no concuerda. ¿Qué ocurre aquí entonces? Porque tenemos que Dios le da descanso a Adán en el jardín y el propósito es para servirla y para guardarla. ¿Qué tiene que servir y qué tiene que guardar entonces el ser humano? Génesis 2:5. ¿Qué nos dice Génesis 2:5? Vamos a remontarnos a un texto que ya estuvimos viendo. Dice, y todo el matorral del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que brotase. Porque no hizo llover Adonai Elohim sobre la tierra, y Adán no había, ¿para qué? ¿Cuál era la problemática? Dice el texto, para servir el terreno. Fijaros que el verbo servir lo vamos a tener aquí, la ayin, la bet, la dalet, el mismo verbo que hemos visto antes, ¿sí? Y dice el terreno. El terreno es masculino en español. Si traducimos la tierra, como otros traducen, sería femenino. Bien, entonces no hacemos caso al género del sustantivo en español, sino que hacemos caso al género del sustantivo en hebreo. ¿Cuál es el género de la palabra Adamá? Que es la palabra que tenemos aquí con el artículo definido. La Adamá, Adamá. Pues por esta terminación que tenemos aquí, Adamá es un sustantivo femenino. Entonces, ¿cuál era el problema en Génesis 2:5? Que no había Adán para servir el terreno. ¿Y qué hace Dios? ¿Por qué lo pone en el jardín? Para solventar este problema. Para que desde el jardín el Adán sirva y guarde la Adamá, el terreno.
del cual fue tomado. Así que desde el jardín no tiene que labrar y cuidar el jardín, tiene que labrar y cuidar la tierra, la damá, el terreno, aquello que está fuera del jardín. Esto es lo que dice el texto. Y tomó Adonai Elohim al Adam y le dio descanso en el jardín de Edén para servir y para guardar la Adamá, que era el problema de Génesis 2.5 y que Dios soluciona aquí. De lo contrario, ese problema seguiría sin solución. Si el Adán fue puesto en el jardín y Dios lo pone allí para labrar y guardar el jardín, ¿qué pasa con la Adamá? Sigue sin ser labrada y sin ser cuidada, sin ser custodiada, sin ser guardada. Así que Dios dio descanso al Adán en el jardín para que desde el jardín sirviera y guardara la Adamá. Esto es lo que dice el texto hebreo.